Hola, buenas tardes, y esto es una nueva emisión de Agenda Propia. Hoy no está mi habitual compañero Ariel Crespo porque sigue en unas pequeñas vacaciones, así que está Manuel Rodríguez acompañándome. Muchas gracias por estar acá, y los habituales columnistas Hugo Cachorro Godoy y Claudio Lozano. Colaboradores. No sabemos bien qué somos, ¿no? Que es lo importante, ¿no es cierto? Que es lo importante. Siempre presentes. Sí, y esto parece reiterativo, parece un cliché decir que esto fue una semana agitada en la Argentina, porque todas las semanas vienen un poco así. Hay muchos que dicen que es la semana más larga, que alguien es la semana más larga. Hace como 3 años que empezó esta semana, sí. Sí, puntualmente para mi ley, digamos, desde junio, por ahí, cuando empezaron los reveses en el Congreso. Yo quiero reivindicar acá al compañero Lozano. A ver. Dijo en este programa... Tenemos bar para ir a chequear eso. No, que agosto, septiembre, octubre iba a ser el Triángulo de las Bermudas para la Argentina. Es la donde nos trajo Milei, y efectivamente eso está sucediendo. El desastre que estamos viviendo en estos 3 meses en la Argentina, de entrega del patrimonio, de subordinación a Estados Unidos, de destrucción de la economía, de fuga de capitales, de endeudamiento por décadas futuras, es parte de esto que anunciamos en este programa. Un triángulo de las Bermudas en el que el gobierno de Milei ha traído a la Argentina, y en el cual todavía, si no sigue apareciendo el pueblo argentino como apareció el 7 de septiembre, no se le va a poner freno. Me parece que estamos en ese momento, y quiero reivindicar los dichos de nuestro compañero Claudio. Igual sería optimista, ¿no? Pues si vos me decís son 3 meses nomás y después vamos a una situación de normalidad. No, es que es el Triángulo de las Bermudas porque pueden ahogarse dentro de estos 3 meses. Y además, los otros meses seguimos ahogados. Me refiero a la gestión del gobierno. Vos anticipabas una complicación económica más o menos por estas fechas. No, claro, no sé si anticipabas que iba a tener esta profundidad y estas dimensiones. No, sí, por eso dije Triángulos de las Bermudas. Claramente, el programa económico, más allá de los impactos negativos en términos productivos y sociales que siempre hemos señalado, tenía inconsistencias brutales por tener incapacidad de poder afrontar los pagos de deuda a los que se comprometía la Argentina. Consecuentemente, en algún punto, este tipo de políticas que reemplazan la inflación en pesos por inflación en dólares terminan en brutales crisis cambiarias. Y en todo caso, el Triángulo de las Bermudas quiere decir que era el momento en donde esto comenzaba a aparecer como una cuestión manifiesta. De hecho, está ocurriendo. Hemos vivido en la práctica una devaluación, ¿no? Desde 1000 a 1400 que estamos, pero que encima además ya adelanta todo lo que está ocurriendo. El hecho de que en octubre, después del 26, vamos a una nueva devaluación importante que va a volver a golpear el poder adquisitivo de la población y va a volver a colocar a la Argentina en un cuadro recesivo. Esto viene de la mano del acuerdo con el Tesoro norteamericano. No hay acuerdo con el Tesoro norteamericano sin corrección cambiaria y sin, por supuesto, condicionamientos geopolíticos de otra naturaleza, que hay múltiples condicionamientos que podríamos señalar, pero que con solo recordar el caso México en 1995, en donde el condicionamiento fue la petrolera, y sabiendo que YPF tiene el juicio en Estados Unidos y al mismo tiempo es cabeza principal de la riqueza de Vaca Muerta, es obvio que sobre YPF va a haber seguramente algún condicionamiento concreto. Una cuestión semántica, Claudio. No hay acuerdo. Hay salvataje y hay subordinación plena. Sí. Ahora, el dato más elocuente es que le duró una semana. Ya ayer la presión sobre la compra de dólares hizo que nuevamente 300.000 millones de dólares se vuelvan a rifar en esta timba del cambio de moneda, que al gobierno lo sigue dejando en una ciénaga. Es más, un sector aliado ya no soporta más las estafas que este gobierno realiza, como sucede con los productores agrarios, con los grandes productores agrarios de la plena pampa húmeda. Ayer, el 9 de julio, hubo
una fuerte reclamo de parte de los productores agrarios, y así se vienen manifestando en diversos lugares. Lo que Milei pasa... ya no puede salir a la calle como le sucedió ayer en Ushuaia, ¿no? En Ushuaia. Claro. Lo que pasa es que las dos, el manotazo de ahogado de Milei frente a la crisis y la debacle de su gestión económica, que tenía dos componentes. Por un lado, el tema de retenciones cero para tener inmediatamente dólares, y por otro lado el tema de en la entrega absoluta y la humillación frente a los Estados Unidos, atado de pies y manos. Ahí aparecen dos problemas, que todas estas cosas tienen efectos que les permiten sostenerse, pero al mismo tiempo les generan contradicciones. Primer problema, ellos dicen, bueno, voy a tener 7.000 millones de dólares rápidamente, que efectivamente es lo que consiguieron con el tema de retenciones cero y el negociado con las cerealeras. Ahora, el problema es que entran 7.000 millones de dólares, pero el equivalente en pesos lo reciben las cerealeras. ¿Y qué hacen con ¿Qué esos hacen las pesos? cerealeras con el equivalente en pesos que reciben? ¿Invierten en la Argentina? No. O invierten financieramente una tasa descomunal que después tiene que terminar pagando el gobierno nacional, y de hecho una parte de esos fondos fueron a la licitación que hubo esta semana, licitación atada al dólar, las inversiones dólar linked, o al ECAP con tasas del 60 o del 64%, pero otras también van al dólar. Entonces la presión cambiaria aparece de la mano de los mismos pesos que recibieron las cerealeras por haberle vendido los dólares. Entonces no se resolvía el problema simplemente por el hecho de que tuvieran 7.000 millones de dólares en la mano. Las presiones cambiarias volvían inmediatamente, la necesidad de tasas de interés elevadas vuelve otra vez, la necesidad de que el Estado le pague una inversión financiera. O sea, en realidad esto fue los dólares más caros que podría haber alquilado el gobierno nacional, porque tuvo que pagarle 1.540 millones de dólares de recursos fiscales que deja de cobrar por esos 7.000 millones. Esa es la tasa de interés que pagó de entrada, 1.540 millones de dólares para tener los 7.000. Y luego le tiene que dar tasas de arriba del 60%, salida vía dólar en las inversiones que hacen en la licitación, y al mismo tiempo se tiene que comer la presión cambiaria permanente. Y como correlato de todo esto encima, tiene que vivir el conflicto con su propia base, que son los grandes productores rurales que se vieron estafados porque no pudieron vender absolutamente nada. Ellos tenían retenida cerca de 10.000 millones de dólares para vender. Y entonces apareció que la decisión de los Estados Unidos que dijo, se acaba inmediatamente el tema de las retenciones cero. Lo dijo Scott Bessent, dijo el tax holiday, el tax holiday vacaciones impositivas tienen que terminar ya. Ahora, esto estaba acordado de antemano, porque desde el mismo momento en que sale el decreto sobre el tema de las retenciones cero, dice que el plazo era doble, era 31 de octubre o hasta completar el cupo de 7.000. No es que ellos se enteraron después, no, de entrada se sabía, y armaron una maniobra para poder negociar con las cerealeras el ingreso de 7.000 millones de dólares, con lo que creían que resolvían el problema, pero se comieron dos inconvenientes: el impacto de que las cerealeras se quedaban con pesos y por lo tanto tenían que resolver ese problema, y el otro problema es que terminaban estafando a los productores en esta suerte de Vicentín al cubo, Vicentín potenciado, porque el tema fue Macri, en connivencia con Vicentín, estafó en 300 millones de dólares al Banco Nación. Milei y Caputo, en connivencia con las 7 principales cerealeras, estafan a los productores y defraudan al Estado en 1.540 millones de dólares. Ahora, pero perdón, cuidado, sí, porque éramos los trabajadores los que salíamos a la calle, éramos los discapacitados, éramos los jubilados, eran quienes defendían los intereses de las niñeces. La universidad. Pero era la universidad, los estudiantes, los docentes. Ahora empiezan los productores rurales
y esto, estas protestas, estas rebeliones van a seguir apareciendo, porque bueno, ya no solamente los grandes grupos le pincharon el boleto, sino que ya la epidermis argentina no soporta una estafa más como la que viene haciendo semana a semana Milei. Y el otro manotazo de ahogado, sí, que era el tema de ir a los Estados Unidos y decir, tengo algún garante en última instancia que va a poner lo que sea para que esto no se vaya al demonio. El problema es que terminó de quedar claro ante todo el mundo que esta promesa no es ni más ni menos que una promesa, que no tiene ninguna contrapartida concreta, por lo menos hasta ver lo que pasa con las elecciones. Y como lo que puede pasar en las elecciones no parece ser muy benigno ni positivo, para el la gobierno, verdad, para el gobierno, para el país, el tema es que, bueno, empiezan los remesones de vuelta. Ahora, me hago una única pregunta en relación a todo esto que vos venías diciendo. Digo, si tomaron una medida que significa el alquiler de dólares a un precio carísimo, que termina golpeando a una parte de su electorado. La carencia de esos dólares más adelante. Sin duda, que además no quita presión cambiaria, con lo cual ahora estamos asistiendo a cómo los mercados vuelven a reaccionar y los tipos de cambio van al alza otra vez. ¿Esto de qué habla? ¿De inoperancia o de desesperación? ¿O de alguna otra cosa que no se me está ocurriendo? Manotazo de ahogado, por eso digo, hay desesperación, hubo desesperación para llegar a la elección manteniendo una tasa de inflación y sin devaluar. Pero lo que está mostrando todo es que la devaluación es absolutamente imparable. Bueno, me parece que es una conclusión redondísima. Nos vamos a una pequeña tanda y ya venimos con el invitado José Mayans, senador nacional por Formosa y presidente del bloque mayoritario del Senado.